Muchas gracias. Buenas noches. Me pidieron que contara un poco acerca de la experiencia de CCC, de la historia de CCC. En realidad la historia empezó unos cuantos años antes de que se fundara la empresa. En el 59, en Suecia, se implantó el primer marcapaso cardíaco, que fue también el primer dispositivo implantable. Pero ese dispositivo y el que pocos días después se le implantó al mismo paciente no funcionaron. Funcionaron solo unas pocas horas. El año siguiente, en Uruguay, el doctor Fiandra y el doctor Rubio implantaron un marcapasos que terminó siendo el primer marcapasos que funcionó en el mundo. En realidad era un marcapaso diseñado y fabricado en Suecia por la misma gente que había diseñado los dos anteriores que no funcionaron. Es importante para la historia de CCC el hecho de que en Uruguay desde el principio haya habido grupos médicos que trabajaban con marcapasos, que implantaron marcapasos. En el 76, el doctor Fiandra se encontró frente a la situación de que no podía conseguir marcapasos con la calidad adecuada y un precio accesible, y entonces decidió fundar una fábrica que se llamó Centro de Construcción de Cardioestimuladores, CCC, esencialmente para fabricar marcapasos para sus pacientes. Yo diría que en la historia de CCC hay 4 etapas. En la primera, que empieza con su fundación, inicialmente se diseñaban y fabricaban aquí los marcapasos, que eran dispositivos muy simples. Pero poco después se complicó la tecnología y CCC pasó a hacer solo los procesos finales de aparatos que eran importados casi terminados. Y después volvió a fabricar aparatos, pero partiendo de kits que vendían un grupo de ingenieros americanos que había diseñado ese modelo de marcapasos y transfirió a CCC la tecnología para fabricarlos. La segunda etapa, al fin de esa etapa, CCC tenía algo menos de 10 empleados y fabricaba 50 marcapasos que eran implantados prácticamente todos en un centro de implante en el Uruguay. La segunda etapa empieza cuando CCC se asocia con un grupo de ingenieros que yo integraba, que asumimos la responsabilidad de diseñar los nuevos modelos de marcapasos y también de procurar venderlos en el exterior, exportarlos. Yo diría que tuvimos bastante éxito en la primera tarea. Diseñamos una serie de marcapasos aceptables, funcionaban bien y su costo era muy inferior al de los que se fabricaban con kits importados. Pero no tuvimos éxito en la tarea de exportación. Si bien logramos exportar alrededor de 100 marcapasos por mes en mercados de países poco desarrollados y a precio muy bajo, no logramos competir con las 5 grandes empresas, 3 americanas y 2 europeas, que monopolizaban prácticamente el mercado de los dispositivos implantables a nivel mundial y que después de ser vendidas a otras empresas siguen monopolizándolo en este momento. Al fin de esa etapa, CCC tenía alrededor de 18 empleados, 5 de los cuales eran ingenieros, y había adquirido cierto conocimiento que no es tan simple y es importante relacionado con la logística de la importación, de la compra de componentes y de las exportaciones. La tercera etapa comienza cuando CCC fue contratado por una empresa, una startup, que se había fundado porque su fundador había concebido un mecanismo original para tratar una enfermedad, en este caso la insuficiencia cardíaca, que requería de un dispositivo implantable que implementaba la terapia. Esa empresa contrató a CCC para que le diseñe los aparatos
y para que fabrique las unidades necesarias para los ensayos en animales, ensayos clínicos, etc. Es en ese momento más o menos que estaba surgiendo en el mundo esa nueva mercado, diríamos, el de las empresas, generales startups, que se formaban porque a alguien se le ocurrió una idea para tratar una enfermedad que requería un dispositivo implantable y que contrataba a otra empresa para que le diseñe y le fabrique las pocas unidades que necesitaba en su etapa inicial. Ese es un mercado, era y sigue siendo un mercado chico y por su tamaño no participan las grandes empresas. En ese mercado, rápidamente, CCC logró ser la empresa más importante a nivel internacional y ese rubro rápidamente fue el principal de CCC y después el único, porque CCC dejó de fabricar marcapasos. Al fin de esa etapa, yo diría más o menos al comienzo de esta década, CCC tenía alrededor de 120 empleados, de los cuales 40 eran ingenieros, tenía exportaciones significativas, tenía un sistema de calidad aprobado por los organismos regulatorios más importantes del mundo y había desarrollado procesos productivos con tecnología nacional que eran adecuados para lo que vendía, que era producción en pequeña escala de una variedad de dispositivos, porque eran los que requerían los distintos clientes para sus ensayos clínicos o pruebas en animales. Pero después de alrededor de 20 años trabajando en ese campo, algunos de sus clientes demostraron que su terapia era adecuada, obtuvieron las autorizaciones regulatorias y empezaron a aumentar sus ventas, con lo cual en realidad empezaron a vender, porque antes solo hacían ensayos clínicos, con lo cual aumentó la demanda de aparatos a CCC, con lo cual CCC dejó de ser lo que era hasta ese momento, es decir, una empresa esencialmente de ingeniería, de diseño, que fabricaba en pequeñas cantidades, para convertirse en fundamentalmente una empresa de producción que diseñaba sus productos. Estando en esa etapa, CCC fue adquirido por una empresa multinacional y continuó, digamos, haciendo lo que hacía, con la misma gente con la que lo hacía, y creciendo en cuanto a la producción, porque sus clientes, a los que le había diseñado años atrás los dispositivos implantables no marcapasos, ahora vendían más aparatos. Actualmente, CCC es una empresa que tiene 300 empleados, de los cuales 80 son ingenieros, es un importante exportador para el Uruguay, es, por ejemplo, el principal exportador de Uruguay a Estados Unidos, por encima de cada uno de los frigoríficos. Está claro que Estados Unidos es por muy lejos el mercado principal, no es, quiero decir, a nivel global no está cerca de ser el primer exportador. Bueno, y esa es la situación actual. Eso es una historia muy reducida de CCC. A mí me gustaría hacer un par de comentarios que están relacionados con la experiencia de CCC, pero creo que son aplicables a otras empresas y que deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de una política de desarrollo productivo. Lo primero, mencionar 4 elementos que, a mi juicio, fueron muy relevantes para el éxito de CCC. Quiero decir que en el caso de CCC, en general fueron casuales, se dieron, no es que los hayan buscado, pero las políticas quizá para algún tipo de empresas deban buscarlos. El primero es la importancia de estar desde el principio en el surgimiento de un área.
CCC no hubiera existido si los médicos uruguayos no hubieran sido pioneros en el uso de marcapasos, ni hubiera crecido si no hubiera sido uno de los primeros, si no el primero, proveedor de diseño de dispositivos implantables y producción en pequeña escala para terceros. Es muy difícil, en general, y más para una empresa uruguaya, empezar a competir en un mercado donde hay competidores que ya están establecidos. El segundo, la importancia, al menos en el comienzo, de tener un mercado interno. En CCC aprendimos a diseñar y fabricar dispositivos implantables, diseñando marcapasos y produciendo marcapasos para el mercado interno. No hubiera sido posible exportar sin antes haber adquirido esa experiencia y por ende haber podido llegar a un cierto nivel de calidad y sin tener la referencia de tener aparatos producidos e implantados en pacientes que en general no se morían. El tercero es el de tratar de competir en un nicho adecuado. Cuando CCC quiso competir con las grandes empresas, 1000 veces más grandes que el fabricante de marcapasos, no tuvo éxito. Cuando pasó a competir en el nicho de diseño para terceros, donde no compiten grandes empresas porque el tamaño del nicho no es adecuado e interesante para grandes empresas, pudo crecer significativamente. Y el cuarto y último es, bueno, ¿cuál es la característica de CCC? CCC es una empresa intensiva en conocimiento, sabe cómo diseñar y cómo fabricar dispositivos implantables, pero no es intensiva en capital. Yo creo que esas son las empresas factibles en el Uruguay. Está claro que CCC tiene un capital muy bajo en relación a lo que exporta y al personal empleado si se la compara con las empresas intensivas en capital, como pueden ser las pasteras. Obviamente, me parece a mí, es muy difícil que una empresa nacional pueda ser de ese tipo, de las intensivas en capital. El segundo comentario tiene que ver con lo siguiente. CCC es una empresa significativa para el Uruguay, pero tiene un impacto directo bastante limitado. Sin embargo, el rubro de CCC, el de los dispositivos implantables en general, como otros, es muy concentrado geográficamente. Más de la mitad de las empresas de dispositivos implantables de Estados Unidos, que por otra parte es el que tiene la mayoría de las empresas del mundo, están radicadas en Minneapolis. ¿Por qué se concentra? Porque ahí se concentra la gente con conocimiento sobre el tema. Yo creo que en Uruguay estamos cerca de tener la masa crítica necesaria como para que se puedan radicar otras empresas. Me piden que acorte, así que termino ya. A raíz de la existencia de CCC, con más de un 100 de ingenieros que han trabajado ahí, la relación con la universidad que ha permitido que estudiantes hagan pasantías, se hayan hecho tesis de grado, de posgrado, haya habido convenios, pues permite que haya un conjunto de gente que se dan cursos de temas vinculados, muchos de ellos dados por gente que trabaja o trabajó en CCC. Creo que eso permite que haya una cantidad de gente adecuada como para que se pueda instalar otra empresa. Creo que eso es válido para otros rubros tecnológicos, donde el que existe una empresa con cierta significación facilita el que se radiquen otras. Gracias y perdón por extenderme demasiado.